doy la bienvenida a Santiago Siskindovich. ¿Profe o también tenés una licenciatura en historia, Santi? No soy profe, soy licenciado. Licenciado en historia. Porque me acuerdo que yo fui a tu defensa de tesis, pero no me quedé a verla. Bueno, para mis escuchas en Argentina, ¿querés presentarte? Contar cuál es el contenido que vos haces en tu perfil. Soy licenciado en historia, cosa que no sé si es tan relevante, porque últimamente lo que estoy haciendo es, tengo un canal de YouTube y también publico videos en Instagram sobre actualidad política, tanto nacional, o sea, de Argentina como internacional, un poco analizando, buscando hacer como accesibles ciertas noticias que muchas veces están construidas en base a muchos supuestos en las noticias, por los medios de comunicación en general. Así que la idea es un material que sea atractivo, que sea interesante, que sea divertido y a la misma vez que explique un poco las cosas sin dar tanto por sentado. A mí me parece muy interesante todo el mundo del true crime. No soy un experto ni mucho menos como vos, pero así como en todos los fenómenos sociales, es muy importante entender cuál es el contexto en el que se gestan todas las actividades sociales en general, porque bueno, somos las personas, digamos, somos bastante hijas de nuestro tiempo, de nuestro contexto, si bien también tenemos cierta capacidad de decisión. No todas las personas agarran y deciden agarrar un rifle y salir a matar a sus vecinos. De todas formas, las cosas no se dan en un contexto completamente aséptico, como si fuera en un tupper. En el caso del día, la masacre de Aramoana, que fue perpetrada por David Malcolm Gray, quien asesinó a 13 personas y hirió a varias otras el 13 de noviembre de 1990. Un mass shooter, que sería la tipología en criminología. El asesino, el supremacista blanco, que fue el protagonista de la masacre en Buffalo, que fue hace unas escasas semanas, era, bueno, explícitamente un supremacista blanco, digamos, alguien que creía y mantiene, digamos, justificó el acto perpetró porque sostiene que la raza blanca o caucásica es superior a las otras y además se veía motivado por una, no sé si ya tiene la categoría de teoría conspiranoica o es un tropo, que es el de el gran replacement, esta idea paranoica de que la raza blanca, la gente caucásica corre peligro de ser reemplazada por inmigrantes, por afroamericanos, afrodescendientes, digamos, cualquier persona que ellos no consideren blanco. Y David Gray, el sujeto del cual vamos a hablar hoy, no era tan explícitamente racista, no cometió un crimen, las personas a las que él atacó fueron sus vecinos. Digamos, de alguna manera él no estaba motivado por esta misma teoría, este mismo tropo, pero sí tenía ciertas ideas que pertenecen a la misma ideología, pero creo que es algo muy importante tener en cuenta para pensar por qué él cometió un crimen tan atroz. Esta teoría medio conspiranoica no me acuerdo cómo es en inglés, Great Replacement. Great Replacement, sí, sería como el gran reemplazo en El gran español. reemplazo, sí. Uh-huh. Que es como una forma de maquillaje de las viejas ideas blancas, solo que en vez de decir, no, no quiero ver árabes o no quiero ver negros en mi vecindario, es no quiero que impongan sus costumbres y que mi cultura occidental blanca desaparezca. Es como una forma de maquillaje para algo que Sí. en realidad es lo mismo, ¿no? Pero de todas formas, ese tipo de discursos tampoco son algo masivo, ni siquiera dentro de la derecha, como algunos grupos de extrema derecha lo dicen, digamos, por suerte para personas que creemos que tenemos que tener una sociedad abierta a todo el mundo, son minoritarios. Y digamos, y no sé por cuánto tiempo, pero por ahora por lo menos son relativamente minoritarios esos grupos. Sí, pero bueno, es como vos lo dijiste, es como un completo maquillaje y además hay como una cuestión muy paranoica de como, no sé, lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso cómo será el estereotipo de alguien que tiene esa idea, pero se me ocurre un boomer estadounidense de 50 años que se ofende porque
ve que sus vecinos de al lado son árabes, que hay, no sé, un árabe que tiene mismo su poder adquisitivo y puede comprarse una linda casa en un suburbio y se escandaliza por eso. Y entonces es como que no, vienen por mí. Y es como, no, ¿quién viene por vos? Muchas veces la xenofobia y el racismo se fundan en un desconocimiento de la otra persona y una construcción ideal acerca de qué es ese otro amenazante. No digo que sea el caso del mass shooter de Buffalo, la verdad que no sé cuál era su relación con la comunidad afroamericana, pero es muy complejo el problema. Si no, sería también algo mucho más fácil de tratar de atacar, digamos, de estos discursos intolerantes y racistas, desde entendemos que la sociedad tiene que estar abierta a todo el mundo. David Malcolm Gray nació en Port Chalmers el 20 de noviembre de 1956. El hijo menor de 4 hijos del matrimonio compuesto por David y Molly Gray. Su padre había servido en la Segunda Guerra Mundial. Nueva Zelanda también participó de la Segunda Guerra Mundial con los aliados, el ANZAC. Porque hay que tener en cuenta que Nueva Zelanda primero se convirtió en una colonia británica y después fue alcanzando mayores niveles de autonomía progresivamente, pero siguió siendo parte de la mancomunidad de las naciones, que es básicamente todos los países que reconocen a la reina de Inglaterra como reina, Exacto. pero mientras tanto tienen su propio gobierno parlamentario democrático. Entonces se genera una relación como de mucha ligazón ideológica y cultural con Metrópolis en algún punto, Reino Unido, aunque simultáneamente tenga su propia cultura, su propio gobierno y todo, pero que lo hace que en cuestiones de política exterior, como es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hayan actuado en consonancia con el Reino Unido. Y por eso que hayan mandado desde Nueva Zelanda, en el medio del Pacífico, soldados a luchar a Europa. Exactamente. Bueno, el tema del estado de pueblos originarios de los maoríes en particular es como bastante particular porque podés ir a la universidad y tenés docentes que son maoríes y casi toda la señalización en casi todos los lugares o los museos está bilingüe, digamos. En inglés está en maorí y a veces también está en pacífica. Sin embargo, cuando fueron colonizados con los ingleses, tuvieron como un tratado, el Tratado de Waitangi, que sienta las bases de Nueva Zelanda como un estado donde presupone cogobernancia, un estado igual de derechos entre colonizadores y maoríes. Y la realidad ha sido muy distinta. Sufrió todo tipo de violencias, varias generaciones enteras de maoríes que fueron llevados a, digamos, a hospitales mentales o a orfanatos porque sus padres eran muy pobres y no podían tenerlos, o simplemente el Estado se los llevaba y luego sometidos a todo tipo de violencia física, mental, sexual, a veces en institutos que eran de la iglesia protestante. Entonces, bueno, todo ese tipo de traumas se transportan en los años y la realidad es que si sos un kiwi que vino de un inglés o incluso de un irlandés y un escocés, tu vida es muy probable que haya sido mucho más fácil que la de un maorí. Y ni hablar si sos un hombre y si no sos una mujer. En cierto punto, Nueva Zelanda trató de blanquear a su población de alguna manera. Se nota, digamos, en el common sense de algunos kiwis, cierta cuestión que era más evidente en los años 50. En los años 50 era como que Nueva Zelanda quería ser una pequeña Inglaterra de alguna manera. Digo, para esto de cómo desde quienes no vivimos en Nueva Zelanda nos imaginamos a Nueva Zelanda, una cosa importante es que tiene apenas más de 5 millones de habitantes, el país, lo que hace, es una población relativamente chica, y étnicamente, según el último censo, casi un tercio, un poquito más de un tercio, es población blanca, o por lo menos que se autopercibe como blanca. Quizás tiene algún antepasado maorí, pero se percibe como blanca. Y quienes se reconocen como descendientes maoríes, que eran los pobladores originarios de las islas, representan el 14% de la población, lo que implica una colonización muy brutal de las islas, que además es bastante reciente, porque recién fines de 1700 llegó la población europea a las islas. Y, como vos decías, como en todo proceso de colonización, los pobladores originarios terminan en condiciones mucho peores, porque se les suprime su cultura, se les suprime su forma de vida y se los obliga a acoplarse a, bueno, ya en ese momento el sistema capitalista imperante en el mundo, que bueno, probablemente no tenía mucho que ver con el sistema de vida de los maoríes anteriores. Entonces, no es casual que la población de origen maorí sea la que represente los sectores más pobres dentro de la sociedad.
Y si bien Nueva Zelanda jacta de tener, bueno, como buenos niveles de vida, un 99% de escolarización de la población, una sociedad relativamente rica en cuanto a PBI, no muchos niveles de desigualdad, pero de todas formas la desigualdad existe y de todas formas la imposición de una cultura sobre otra es algo que trae sus... Y el hecho de que haya indicación, como es letreros, carteles, inglés y en maorí en realidad es algo relativamente nuevo porque recién a partir de 1990 se reconoce al idioma maorí como un idioma propio de Nueva Zelanda. Está una opción en algo así como la Constitución de Nueva Zelanda de fines de 1980 o principios de 1990 es cuando recién se reconoce al idioma maorí. Entonces, una sociedad bastante compleja también. David Gray Sr., es decir, el padre de David, después de servir en la Segunda Guerra Mundial, trabajó en una fábrica de baldes. Básicamente era clase trabajadora, de la misma manera que la madre, Molly, que era una maquinista en fábrica de camisas de Ferguson, en Port Chalmers. Port Chalmers es un pequeño barrio que pertenece a una ciudad que se llama Dunedin, que es la ciudad donde vivo, en la isla sur. Es un puerto. Justamente, en su momento evidentemente era parte de como el complejo industrial de Dunedin. Si bien no tenía una vida de lujos, ni mucho menos, podría decir que en términos de necesidades básicas David Gray estuvo satisfecho. Yo voy a decir algo, vos corregime cualquier cosa y Sí. lo eliminamos. Pero incluso la casa de Aramoana, en donde David Gray, bueno, termina viviendo y donde termina perpetrando la masacre, era como si fuera la casa de vacaciones de la familia. Claro, era una casita de vacaciones, era una, aquí le dicen crib, que es como sí, es una pequeña cabaña, no es ni por lejos la cosa más lujosa del mundo. La Moana es, también digamos, sería casi parte de Dunedin, pero está más arriba de Port Chalmers, está un par de kilómetros más arriba y es una mini colonia, es básicamente solamente playa. Sus tíos tenían una pequeña granja en Milton, está a 55 kilómetros de Dunedin, que a veces pasaban vacaciones en la granja en Milton. La cabaña de Aramoana la adquirieron a mediados de los 60. Durante su infancia, David fue a la escuela de Port Chalmers. Digamos, al preguntar a los profesores o al hacer la investigación del libro que estoy leyendo, Tragedy at Aramoana, Tragedia en Aramoana, por el periodista Paul Bensenman, quien cubrió el crimen mientras se estaba desarrollando. Según la investigación de Bensenman, los profesores y compañeros de clase de David lo describían como el chico callado de la clase. No era un mal estudiante, no hacía travesuras, no era bulleado, como diría que era normal tirando a callado, por así decirlo. Quizás que era un poco nervioso o que parecía ser un poco ansioso. Cuando tenía 12 años comenzó a desarrollar miopía, así que le tuvieron que poner lentes gruesos. Algo así particular que podía agregar es que le gustaba poner trampas alrededor de su casa para asustar a su madre cuando creo que tenía 10 o 12 años. Es como atar un alambre a lo largo de los pies de la puerta y colocar un explosivo al borde. Entonces cuando alguien lo pisa o cuando alguien se lo lleva por delante, larga una pequeña detonación. A los 18 años, los padres lo llevaron a ver a un psiquiatra al Dunedin Hospital, al hospital de Dunedin, porque los padres estaban muy preocupados por él. Él había entrado a ser entrenado a una granja en algo que se llama el Federated Farmer Cadetship, que es como una especie de... Es casi algo así como un programa estatal, digamos que es como una pasantía. Estaba siendo entrenado para ser trabajador en una granja. Las notas de psiquiatra decían que David Gray había tenido problemas adaptándose a las 3 familias de granjeros con las que había trabajado. También había experimentado dificultad realizando sus cursos de cadete y también dificultad para comer y dormir. Él sufría de falta de apetito, fatiga y apatía. Así que siguió trabajando por cortos periodos en fábricas en Dunedin. Y David trabajó desde 1979 a 1983 en la Railway Department. Y ahí se hizo de uno de sus amigos, o uno de los amigos que tuvo durante más tiempo en su vida, que era Paul Mehr. Paul Mehr diría que David Gray tenía un muy buen sentido del humor, que era un sentido del humor bizarro, ácido, como al estilo de Monty Python, pero también decía que era un poco hipersensible y a veces no le gustaba recibir chistes él mismo. Otra de las cosas que Paul explica acerca de Gray es que él tenía un interés muy marcado en las armas
Paul Med dirá que también le interesaba mucho lo que era el survivalism, que es como un movimiento que también tiene origen en Estados Unidos, que son, digamos, las personas que entrenan para sobrevivir. Sería desde la vida al aire libre, nivel extremo, digamos, alguien que puede vivir con pocos instrumentos, a todos los que son los preppers o las personas que se preparan para el fin del mundo. Esos también son un tipo de survivalist. En una ocasión, Paul Med fue a visitar a David Gray junto con su esposa Lois a la cabaña en Aramoana. El estado de la cabaña en sí estaba muy desorganizada, en general estaba sucia y básicamente no había casi nada para comer. Y la cena que tuvieron esa noche consistió en unas papas cocinadas en la chimenea. Paul Med, que dice que en esa noche en particular se dio cuenta de en qué mal estado vivía David, lo poco que se interesaba para mantenerse a sí mismo y también todo el cinismo o todos los pensamientos negativos que tenían acerca de la sociedad. Paul Med dirá que David Gray comenzó a quejarse acerca de una supuesta invasión asiática. Diferentes niveles de racismo y xenofobia existen en todas las sociedades, pero bueno, eso, son diferentes niveles y hay discursos como muy básicos que aparecen todo el tiempo en todos lados, como vienen a sacarnos un trabajo, que es lo que parece que David Gray pensaba acerca de los asiáticos en Nueva Zelanda, y que creo que se ha escuchado en todos lados del mundo, dicho por alguien en algún momento, pero eso, hay diferentes niveles, no es lo mismo especie de queja así medio difusa, a que tomar medidas al respecto o considerarlo realmente, o que sea simplemente como una forma de quejarse de una situación de vida a la que a uno le gusta. Y bueno, todo puede tener implicancias diferentes. Sí, es algo muy clásico. Paul, digamos, se daba cuenta en cierto momento que, no asumiendo que David tenía algún trastorno, pero más bien como que sentía mucha ira. Paul me dirá en una entrevista que, bueno, David no podía acceder a salud mental, no era algo que estuviera muy cerca de su bolsillo, tampoco había ningún tipo de ayuda estatal a la que pudiera recurrir en ese sentido. También había otro dato, que su miopía fue empeorando con los años y podría haber sido, su vista era tan mala ya a los 20 años que podría haber adquirido una pensión estatal. Estamos hablando de alguien prácticamente ciego. A los 20 años o por ahí dejó de usar lentes simplemente porque no le gustaba cómo le quedaban. En 1978 su padre muere y en 1982 David realiza un viaje que de hecho había planeado en hacer con su padre, pero lógicamente por cuestiones económicas y por la muerte del padre no lo hizo, que era un tour por los distintos países en los que el padre estuvo sirviendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en junio de 1982, David Gray a Japón, se quedó 6 días viajando por Japón y después fue a Londres, pasó 11 días en Inglaterra y luego fue a los Países Bajos, o le decimos sí, Holanda. Países Bajos, Alemania, Francia, Grecia, Italia y España. Luego fue a Marruecos. Fue un viaje de 3 meses. Parece ser que la experiencia de Gray no fue particularmente buena. Es como que hizo el clásico mochileo, pero no se vio muy cómodo. El motivo por el cual no le había pasado tan bien fue que tuvo un par de experiencias malas. En una ocasión en Alemania, por cualquier motivo, la policía alemana lo detuvo y le hizo una strip search, o sea, cuando te llevan a una central de policía y, digamos, fijarse si tenía drogas en sus genitales, para ser más preciso, lo cual para él fue algo así como un insulto. Quizás siendo un viajero se vio en una circunstancia, en un estatus nuevo, en un estatus distinto, y de repente al encontrarse con que, bueno, las fuerzas de la policía te pueden detener si no sos nativo de un pueblo, te pueden parar, quizás él nunca pensó que era algo que le iba a suceder a él, y bueno, le revisaron todo el cuerpo, lo cual no está bueno. No, digamos, a menos de que realmente tengan evidencia para asumir que vos estás escondiendo droga en genitales, en tus esfínteres. De otra manera, no debe haber sido una buena experiencia para él. En una ocasión se quedó dormido esperando un tren. La estación de trenes fue cerrada por la policía en la noche, por lo cual él se quedó encerrado adentro. Parece que se sentía un poco vulnerable viajando solo. Entre 1982 y 1983 él vivió en Auckland por un par de meses y luego en Wellington.
una de las personas que compartía piso en Wellington, mencionó que se llevaba bien con Gray, pero que a veces le parecía que estaba viviendo en un mundo de fantasía. En una ocasión Gray le habría hecho un chiste en el cual le dijo, bueno, no sé si en realidad no queda claro que es un chiste, es como que le dijo que había protagonizado un tiroteo en Dunedin y que había estado en la cárcel. Y luego le dijo que eso no era cierto, es decir, y de hecho David Gray nunca pasó tiempo en la cárcel, en un tiroteo antes de el que protagonizó. Y que en una ocasión estaba con un rifle y se le apuntó la cabeza a su compañero de piso y le dijo: te podría matar ahora y nada sucedería. I could kill you now and nothing would happen. Como podría matarte y podría no cumplir las consecuencias. Un tipo, digamos, que le gustaba el humor liviano, así, apto para todo público. En el 83 es el año en el que deja de trabajar para los ferrocarriles. Y por los próximos 7 años, hasta 1990, él va a estar prácticamente desempleado. En 1985 muere su madre, muere Molly Bensenman, y Bill O'Brien, que es otro de mis fuentes, coinciden es que la muerte de su madre fue un hecho particularmente traumático para David. Era una mujer mayor en sus 80 años y comenzó a manifestar lo que los doctores pensaron que era Alzheimer. En ese tiempo su estado de salud, su estado mental se empeoró. Después de una descompostura que tuvo, se le volvió a hacer otro tipo de pruebas. Se encontraron los doctores con que no era Alzheimer, sino que tenía un tumor cerebral. A los días muere en el hospital con David, que no pudo llegar a verla. Una muerte de alguna manera muy rápida porque fue en menos de un año, particularmente traumática. De repente David se vio solo, sin sus padres. Solía ser niñero de sobrinos, particularmente los de Barry. Barry, el hermano, nunca testimonia que se llevaran mal, salvo por un incidente cuando David se tuvo que mudar de la casa familiar de Paul Chalmers a Aramoana. Barry fue a la casa para ayudar a David a mudarse y él trató de apuñalarlo con una pequeña navaja de bolsillo. Incidente que no hubo ningún tipo de consecuencias o no se tomaron ningún tipo de acciones después de este ataque injustificado. Como la familia estaba alquilando la casa en Port Chalmers que tenían era parte de un programa de housing estatal, que yo imagino que era una casa por la que tenían que pagar, pero tenían que entrar dentro de cierta categoría. Entonces era una casa de familia. Pero como los padres habían fallecido ambos, Gray ya no entraba en esa categoría. El único lugar que le quedaba para vivir era la crib, la cabaña. Así que en 1985 se muda a la cabaña. Por lo menos hasta el año 89, David todavía mantenía contacto con algunos de sus amigos, uno de los cuales era Bill Brosnan, el dueño de Galaxy Books, que es una tienda de libros y de revistas. Lo que Bill Brosnan le conseguía era una revista que se llama, porque todavía existe, Soldier of Fortune. Es una revista que básicamente está orientada hacia gente a la que le gustan las armas, o ex soldados o actuales soldados, pero que es bastante polémica. Por ejemplo, tiene un par de juicios a cuestas porque hacían publicidad de encargos de asesinatos por encargo. Sí, exactamente. O sea, hubo gente que les hizo juicio porque le mataron a un familiar y eso había estado publicado de forma visible en la revista Soldier of Fortune. Uh-huh. Es una revista que empezó en el 75 como creada por veteranos de algunas guerras o ex mercenarios o mercenarios o algo así. Y bueno, es un tipo de consumo orientado para gente a la que le gustan mucho las armas, que probablemente no tenga muchísimos pruritos en para qué se usan esas armas, porque en su publicación se publicitan asesinatos por encargo. Así que polémico y con claramente muchos vasos comunicantes con la extrema derecha armamentística de Estados Unidos. Sí, es una publicación bastante explícitamente de derecha. Y según esta persona, de la cual no tenemos el nombre, que vivió con Gray en Wellington, porque Gray decía que él quería ser un bounty hunter, digamos un cazarrecompensas, así al estilo de las publicaciones que veías en Soldier of Fortune, de dedicarse a hacer eso, a cazar gente.
Un dato que también pasa mucho, está muy claro qué fue lo que pasó y toda esta reconstrucción que estamos haciendo es en base a testimonios serios de gente que lo conoció, Ujú. familiares y todo, pero después también en casos que alcanzan mucha repercusión, después también hay muchas cosas que son más del orden del rumor, Sí. de el vecino chismoso que quiere aparecer en las noticias, entonces tira un título para causar revuelo. Pero un dato que justamente lo pongo en duda porque no sé si es real o no, Ujú. pero en teoría algunos vecinos dijeron que en sus últimos años antes de la masacre, él se vestía como con ropa de comando, como si fuera un soldado o un mercenario, algo así. Como que esa era Sí. la ropa que usaban en sus días habituales. Sí, 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 exactamente. Que podría ser más entendible que lo hagas una o dos veces porque ponele, se hace cacería acá, digamos, se caza. Hay muchas especies que fueron introducidas directamente también durante la colonización, ciervos, jabalíes. Entonces Mm. podría entenderse en cierto sentido, porque por ahí sí, con bush clothes, que sería como la ropa que te pones para ir al monte, para ir a cazar. Sí, Podría no el ser tan camuflaje. excepcional, pero David Gray como que vivía 24/7 con un estilo muy, muy rústico y muy, sí, de ropa de op shop, de feria americana militar, precisamente. Lo que da cuenta de que su identidad estaba muy ligada a la posesión de armas o a la vida como soldado o algo así, Sí, por lo menos en su último tiempo. sí. Bueno, ya que comenzamos a hablar de la literatura, otros libros que tenía en su casa, porque como pasó 5 años desempleado, básicamente lo que estaba haciendo era leer la mayoría de su tiempo. También se encontraron el libro de Anarchist Arsenal de David Harburg, bueno, justamente creado por un activista anarquista previamente dicho, pero es un libro que tiene instrucciones acerca de cómo hacer bombas, que también ha sido utilizado por otros terroristas u otros mass shooters. Otros títulos como Life After Doomsday, que sería La vida después del fin del mundo, de Clayton, que es también un subverbalista. Escribió un libro acerca de cómo sobrevivir el apocalipsis postnuclear. Y luego está el libro The Poor Man's James Bond, que sería como el James Bond del hombre pobre, del autor Kurt Saxon, que es también un autor ideología explícita extrema derecha. Sí, incluso fue uno de los participantes en el partido nazi estadounidense. Oh, él es nazi. Sí, sí, Creo sí, que sí, sí, sí. él es nazi explícitamente. Sí, 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 Él explícitamente. ni siquiera va a Y gastar publicó saliva. libros, participó en diferentes periódicos, en revistas y cosas siempre relacionado con grupos así como neonazis o supremacistas de algún tipo. O sea, eso no, Sí. todo este tipo de consumos no convierte a David Gray en un neonazi o en un supremacista, pero o sea, el consumo constante de ese tipo de contenidos claramente permeó un poco en su ideología. En un momento se había dicho que David Gray era como un pen friend, como que se mandaba cartas con Kurt Saxon, y en realidad no, se encontró una carta en la cabaña de Gray que iba dirigida a Kurt Saxon y me parece que nunca fue enviada, o sí fue la segunda carta de una, pero no se encontró correspondencia de este autor. Pero también hay estaba leyendo en el libro de Bill O'Brien, que es el otro autor kiwi que estuve leyendo, que es un policía que estuvo participando de la operación en el momento en que sucedió y que hizo su propia investigación. Y está la copia de la carta que le manda David Gray a Kurt Saxon, que no es demasiado larga, pero es bastante, tiene una gramática bastante peculiar. En esos años, últimos años en los que Gray estaba desempleado, algún seguro de desempleo que debe haber sido súper magro, apenas lo mantenía. También parece que estaba tratando de hacer dinero, mandando artículos, como digamos siendo, no sé si un periodista, pero había escrito varios artículos de opinión que se encontraron en su cabaña y que estaban dirigidos a Soldier of Fortune o a revistas afines, abogando por tener leyes que regulen menos y menos la posesión de armas de alto calibre en Nueva Zelanda. En una editorial que le iba a mandar a Soldier of Fortune, toma a Julian Knight, un joven australiano que realizó un tiroteo en masa el 9 de agosto de 1987 en Victoria, Australia. Y Michael Ryan,
que protagonizó él también un tiroteo más en Inglaterra, en Hungerford, en 1987. Había asesinado a su madre y había prendido fuego su casa. En esta editorial que David Gray está escribiendo toma estos dos ejemplos. Lo que sucedió después de estas masacres fue que en Victoria, en Australia, en Inglaterra se realizó una reforma para controlar la venta y posesión de armas semiautomáticas en ambos casos. Y este evento Gray lo toma como algo negativo. Y él escribe que se opone a que por el actuar de dos personas violentas, el resto de los poseedores de armas como él, que los poseedores que son responsables como él, se vean perjudicados por ese tipo de leyes. Tenía una amiga, Nikki Holden, con la que solía juntarse a leer y a discutir filosofía, y había otro interés, un interés secundario que no había mencionado antes. A David también le gustaba leer acerca de relatos sobrenaturales o lo oculto, y que era muy fan de Carlos Castaneda. Nikki Boone fue amiga de él por varios años. Parece que él tenía un interés romántico en ella y ella solamente quería ser amigos. No le encontré ningún tipo de pareja sentimental a él en su David Gray, en lo que es la investigación, pero pareciera que el hecho por el cual estaba soltero quizás tuviera que ver algo con sus propias expectativas en lo que es una pareja. Según lo que dice Bill Brosman, su amigo de Galaxy Book, David Gray no se llevaba bien, o como que no le agradaban las mujeres modernas, las mujeres contemporáneas. Esas son las palabras que utiliza Paul para expresarlo. Decía que Gray sentía que las mujeres modernas eran agresivas, o eran muy agresivas para él, y que la idea de lo que tenía de cómo tenía que ser una mujer era algo así como su madre. También estaba su vecino de al lado, Gary Holden, siendo el polo opuesto de David Gray, digamos. Gary era como un tipo bonachón, divertido, que jode, pero que jode de manera amistosa, que vivió por varios años al lado de David Gray con su pareja Julie, con la cual tenía 2 hijas, Jasmine y Chiquita. Un par de años antes de la masacre de Aramoana, Gary se separa y comenzó un romance con otra vecina de Aramoana, Julianne Bryson, quien era una de las autoridades de la escuela de espiritualismo de Dunedin. Por un lado, David parece que no había aceptado o no le parecía bien que Gary se hubiera separado de Julie, digamos, de la mujer con la que parece que no tenía un buen concepto de lo que era separarse o lo que era un divorcio, aunque no estaban divorciados, digamos. Por otro lado, David Gray le había agarrado mucho afecto a un perro, Kento, que era un ovejero alemán que pertenecía a Gary. David tenía permiso de agarrar el perro y llevarlo por horas y horas de paseo. Bueno, debido a que tuvieron un incidente y el perro en varias ocasiones corría libre, atacó o incluso mató a la oveja de otro vecino de Aramoana, Gary decidió que era lo mejor, y creo que los granjeros todavía hacen eso al día de hoy, porque en teoría si un perro caza algo de ganado lo va a volver a hacer, es como pareciera que no tiene opción de ser rehabilitado. Gary decidió sacrificar a su perro, cosa que David nunca le perdonó. Lo tomó de manera personal porque, bueno, tenía mucho afecto por el animal y sentía que Gary era negligente con sus mascotas. También hay otro detalle, que es que Gary había desarrollado síndrome de fatiga crónica, o lo que se dice técnicamente encefalomielitis miálgica, conocido como síndrome de fatiga crónica o fiebre de Tapa Nui. Como que se explica por sí mismo, se caracteriza por alguien que padece una fatiga que no encuentra mejora por más que la persona descanse. Por lo que estaba leyendo acá, es un síndrome, es como que se puede tratar para mejorarla, pero no se puede curar. Y Gary estaba padeciendo eso, como no encontraba ningún tipo de mejora en lo que es la medicina occidental más tradicional, comenzó a hacer alguna medicina alternativa, del cual tampoco tengo muchos datos, que no es tan relevante. Pero bueno, también era masajista y hacía acupuntura, y comenzó como a entrenarse a ser una especie de... casi como un terapeuta, era como una cosa medio holística que hacía. Es significativo porque me parece que David también estaba padeciendo, o lo que sabemos es que David pensaba que tenía fiebre de Tapa Nui, o sea, lo que tenía Holden, y David estaba convencido que Gary se lo había contagiado, o que él se había enfermado por contacto con Gary. Lo cual no tiene sentido, porque si ves lo que es la síndrome de fatiga crónica, no es algo que te podés contagiar, es como un síndrome post-viral. Es algo que tiene que ver con el sistema inmune de la persona que lo padece.
Entonces, si bien en los primeros años que se conocieron, David incluso alguna vez fue niñero también de las hijas de Gary, los últimos 2 o 3 años antes de la masacre, voy a decir 2, porque son 2 mucho más significativos al resto. En 1987, 3 años antes de la masacre, Ara Moana estuvo sufriendo por una temporada de un par de episodios de lo que se dice un ladrón de ropa interior. Varias mujeres comenzaron a reportar que había alguien robando la ropa interior de la soga para colgar la ropa. Y en una ocasión, una vecina llamada Marianne y su hija adolescente vieron un hombre asomándose, espiando por la ventana de la casa y observándolas directamente. En inglés la palabra es peeping Tom, es como Tom el que espía. Sería como un mirón o un voyeur. El único elemento característico que lograron ver de este hombre es que tenía un gorro de lana en su cabeza y nada más. Y este es un dato que me olvidé mencionar antes acerca de David, que era más o menos significativo. Entre un par de inseguridades que lo aquejaron desde joven, es que se comenzó a quedar pelado desde una edad desde el principio de sus 20 años aproximadamente. Motivo por el cual él tenía una balaclava. ¿Vos ubicás a qué me refiero cuando te digo balaclava, Santi? Creo que es como un pasamontañas, ¿no? Exactamente, es un pasamontañas. Y él andaba con este pasamontañas enrodado, como si fuera un gorro de lana, permanentemente, y de hecho se negaba a sacárselo para básicamente cualquier situación. Está este episodio de esta persona que esta mujer vio, que ni siquiera pudo reconocer quién era el que estaba hurgando, observando adentro de su casa, pero los que son los vecinos de Ara Moana asumieron que eran todos la misma persona. Porque Gray porque hablaba tan poco, porque simplemente era tan extraño, tan poco sociable y buscaba alejarse tanto de la gente. Sin ningún tipo de indicativo o evidencia física, un par de hombres, nunca se supo quiénes eran ni cuántos eran, fueron a la casa de Gray, digamos, interrumpieron y lo acosaron. No hay detalles de esto porque nadie se quiere hacer cargo de ese evento, pero lo acosaron, le revisaron la casa buscando si encontraban la ropa interior o cualquier otra cosa y no se encontró nada. Ni estos hombres que fueron a su casa, ni siquiera el detective Stuart Guthrie, que era un detective de Dunedin, fue y exactamente interrogó a David acerca de este ladrón de ropa interior y buscó la casa y tampoco encontró ningún tipo de evidencia. De hecho, Marianne, la mujer que vio a este hombre junto con su hija adolescente, ni siquiera ella reconoce en David al sospechoso de este crimen. De hecho, esta vecina fue a la casa de David Gray después de que se enteró que fue acosado para, darle sus disculpas y decirle que ella no pensaba que él era el pervertido que andaba dando vuelta. Y David estaba dentro de la cabaña, ella se pudo dar cuenta, pero no le abrió la puerta. No hizo nada, ni siquiera le habló. Parece que nunca se hizo una investigación seria por el ladrón o ladrones de ropa interior, porque ni siquiera tienen que ser la misma persona. Pero quizás por falta de interés o quizás porque no tenían la ciencia forense para tratar de buscar a un culpable. Pero lo que es el sentido común de algunas personas de la comunidad fue asumir y señalar como el sospechoso a David, a pesar de que no había mucho más que eso, mucho más que un detalle de su ropa para acusarlo. Pero, digamos, si él se sentía de por sí, si se estaba aislando y tenía ciertas ideas paranoicas o cierto resentimiento, odio para sus congéneres, diría que este ataque contra su persona terminó de solidificar por lo menos una idea, que es que pensaban que podía ser capaz de ser un pervertido particularmente malo y fue un evento que acentuó aún más su aislamiento del resto de la comunidad. ¿Cómo te diría? Pareciera que lo que yo doy es una opinión bastante subjetiva, pero pareciera que es más fácil para el común de una comunidad asumir o pensar que una persona es alguna especie de perverso sexual o es algún tipo de perverso de ese tipo solo por asumir que no sociabiliza con el resto o no se vincula de la misma manera con el resto, porque es hostil, porque digamos sus últimos años David era
bastante poco agradable para el resto del mundo, entonces era una especie de círculo vicioso porque tampoco buscaba acercarse al resto. Pero me parece que es como un estereotipo muy patologizado de lo que es de lo que puede ser una persona que abusa o que es alguna especie de fetichista que no busca el consenso de la gente, sino que busca robar ropa interior o busca espiar a gente que no quiere ser espiada y digamos es con una especie de expresión sexual que no es aceptable, digamos. Pero como el sentido común asume pensar que la persona que hace eso es un extraño, es alguien completamente alien de la sociedad y no puede ser un ciudadano modelo porque hay cualquier tipo de abusador o acosador que no solamente son miembros modelos de la sociedad, sino que justamente se cuestiona la validez de lo que las víctimas o posibles víctimas de esas personas hayan hecho y se pone en cuestión el lugar de la persona, de la víctima o del sobreviviente, esa sería la mejor palabra, porque la persona acusada es alguien eminente, es alguien que es rico, famoso, o que en general es bien visto, es bien querido y agradado. Y a veces, no me quiero poner muy psicoanalítica, pero a veces a una persona perversa es altamente manipuladora y justamente por eso tienen cierto tipo por eso gozan de cierta impunidad. Pero bueno, todo para esto para decir que la verdad que Grey padeció un ataque que me parece completamente gratuito y digamos reforzó todo. Si él ya no estaba bastante peor, seguramente agregó un eslabón más en la cadena de lo que era su estado mental y cómo se percibía así junto con la sociedad. Sí, según Julianne, la pareja de Gary Holden, quien también conocía a Grey, entre el 1988 y 89, Grey se aisló de la sociedad en casi su totalidad. Incluso más, en una ocasión él tenía un periquito, tenía un pequeño loro africano, un budgie, que se llamaba Cóndor, de hecho, que le había enseñado a hacer trucos. El verano del 99 mató a su periquito de un ladrillazo y se lo contó a Julianne, la que estaba en pareja con Gary Holden, y le dijo algo como que mató a su loro porque le estaba colmando la paciencia. Lo cual es muy particular porque a pesar de que Grey no se llevaba muy bien con la gente, en general era bastante conocido por ser un amante de los animales. Y en estos últimos años incluso ese pequeño rasgo de empatía o compasión se vio que desapareció de él. En febrero de 1999 su amigo Bill Brosnan saca ¿cómo sería? Una orden de restricción contra David, pero en un episodio que es un tanto extraño porque ellos eran amigos, a pesar de que hacía por lo menos hace un año que Bill Brosnan dejó de venderle revistas de Soldier of Fortune a David porque estaba preocupado por su estado mental, cosa que David resentía de él, no se dio cuenta que le estaba dejando de vender revistas, pero su amigo nunca le dijo el porqué. Pero bueno, en una ocasión estaba el empleado Kurt Fletcher, el empleado de Bill Brosnan en Galaxy Book, en febrero de 1999 y David se apersonó a la tienda con un rifle que lo llevaba, que era un rifle que solía llevar, acostumbraba a llevar un rifle 22, que es como un calibre común para cazar comadrejas o zarigüeyas que son comunes acá. Pero bueno, según lo que dice, según la postura de David, este pibe, Kurt, el empleado, frecuentemente le hacía chistes. Le decía cosas por lo bajo, cosa que Kurt confirmó. Pero en esa ocasión en particular, básicamente David lo invitó a resolver sus problemas cagándose piñas, como quien no. Y Kurt razonablemente se vio amenazado. Medio que no lo tomaba en serio, pero es como porque lo jodía este hombre. Kurt decía que le parecía que era un loser y por eso le tomaba el pelo. Pero en esa ocasión le dijo a Bill Brosnan, su jefe, quien sacó una orden de restricción contra David, y el día que David volvió a ir a la tienda, Bill Brosnan se lo mostró
y describe su reacción como un perro que le hubieran pegado una patada y que se estaba aguantando las lágrimas. Y que Bill le dice, bueno, en realidad tuve que sacar esto por mi empleado, que yo sé que te molesta, pero vos podés seguir viniendo a la tienda. Y David le dijo no, solamente no, se dio vuelta y nunca volvió a ir. Razón por la cual, perdió completamente contacto con su amigo Bill, lo cual es significativo. Después de este conflicto que tiene con el empleado de la librería, un policía, Stuart Guthrie, ese detective fue a la casa de Gray a a entrevistarlo una vez más por el hecho. Las notas de Stuart indica que Gray admitió haber sido violento con la persona, que parecía estar arrepentido, pero que le quedó claro que confía que hubo el empleado de la librería frecuentemente le tomaba el pelo, entonces lo tomó como una provocación de alguna manera, no que sea menor. Se puso a revisar la cabina de Gray para chequear si podía encontrar ese rifle, el rifle que tenía en ese momento, y lo tenía efectivamente, pero que era el único que poseía, lo cual va a ser significativo después. El 13 de noviembre de 1999, un vecino de David Gray, Jimmy, quien acostumbraba a darle un aventón. ¿Cuál sería la palabra más argentina? No es aventón, pero a veces acostumbraba a cargar a Chris en su camión y acercarlo hasta Port Chalmers. Se lo encontró a las 7:30 de la mañana y le ofreció llevarlo. Pero Dave estaba con su bicicleta y le dijo que era un hermoso día para hacer un viaje matutino. Y David Gray se dirigió a Port Chalmers, desde Aramoana. Aramoana sería la comunidad que queda más al norte de las 3 localidades que mencioné. El motivo por el cual iba a Port Chalmers era para agarrar un colectivo hasta Dunedin e ir al banco. Llegó a las 8:10 de la mañana a Dunedin. Se dirigió al banco a las 8:50 am para retirar $110 en forma de un cheque. En ese momento la empleada del banco le indica que tenía que pagar un extra de $2 porque estaba haciendo este cheque para que lo pueda cobrar un tercero, no un cliente de ese banco. Cuando la empleada del banco le dice esto, Gray se enojó mucho, tuvo una pequeña escena de ira. A todo esto también se encontraba fumando adentro del banco, lo cual era ilegal y lo cual le había traído un par de problemas antes, porque cada vez que los empleados le pedían que apagara su cigarrillo lo hacía de muy mala manera. O lo había hecho un par de veces, sabiendo que no tenía que hacerlo. En ese momento la empleada también le dice que no se podía fijar cuántos eran sus ahorros porque el sistema se había caído, como suele suceder. Y Gray le pregunta entonces, ¿dónde está mi dinero? ¿Cómo puedo saber si mi dinero está bien? Y la empleada le dijo, it's quite safe, está como bastante seguro. Sin dar ninguna otra palabra, Gray se dio la vuelta y abandonó el banco, estando visiblemente enojado. Este cheque que él estaba tratando de sacar, el cheque de $110 que no pudo sacar de su banco, era de hecho para pagar municiones o un arma que había adquirido o que quería adquirir de un vendedor de armas en Auckland. Es difícil de poner un punto exactamente qué fue lo que lo motivó en ese mismo momento, pero de lo que hay evidencia es que ese mismo día a las 7:30 p.m., 7:30 de la tarde, Gray comenzó a tener una discusión con Gary Holden, su vecino de al lado. Se especula que puede haber sido por los perros que él tenía, porque tenía 2 perros de mascota que pertenecían a sus hijas, a Jasmine y Chiquita, y él también había adoptado a la hija adoptiva de Julian Bryson, una chica llamada Riva, que me parece que era maorí, por lo que veía en las imágenes. Y comenzó una discusión a las 7:30 de la tarde con Gary Holden, a lo cual Gray ingresa a su casa y agarró un rifle semiautomático Norinco y comenzó a disparar a través de las ventanas de su propia cabaña hacia Gary Holden.
En eso, dos de las hijas de Holden, digamos, sus dos hijas biológicas y la hija adoptiva de Julie, se encontraban en el lugar. Chiquita y Jasmine ven, de hecho, el momento, no ven a David, pero ven el momento en que su padre cae al suelo y corren a refugiarse en la casa de los Holden, junto con Riva. David Gray, quien había ingresado de nuevo a su casa y había buscado otra arma más y se había pintado la cara con pintura de comando, ingresó a la casa y encontró a Chiquita, a quien le disparó en el pecho con otra arma de calibre semiautomático. Chiquita, de alguna manera, logra huir a pesar de que la disparan, y Gray encontró a las otras dos niñas, a Jasmine y a Riva, escondiéndose debajo de la mesa y les disparó a ambas, quienes murieron. Chiquita huye del hogar y en la calle, mientras que se va dirigiendo a la casa de Julianne Bryson, que estaba prácticamente en la esquina opuesta de la casa de Holden y de David Gray, y se cruza a Leo Wilson, de 6 años, y a Dion Percy, que también tenía 6 años. Les dice a ellos que a ella le dispararon, y la primera respuesta que uno de los niños le da es: no, te debes haber tropezado, porque vio que estaba sangrando. A lo cual ella le repite lo mismo, que le habían disparado, y corrió hacia su casa. En este momento, en el ínterin, Gray se metió a la casa de Holden, asesinó a las niñas y también comenzó a dispersar o tirar alguna especie de acelerante, quizás gasolina, y prendió fuego la casa de los Holden. Mientras tanto, salió a la calle y comenzó a disparar indiscriminadamente a varios vehículos que se apersonaron cuando comenzaron a ver las llamas. Cuando Chiquita se encuentra a Julianne, Julianne se sube a la van que tenían y se dirige a la casa de los Holdens, pensando la posibilidad de salvar a las niñas por lo menos. Pero cuando se está acercando ve a David Gray, que le está disparando desde la cadera a la van y, digamos, pasó derecho. David Gray le dispara a Vanessa Percy, quien se encontraba, una vecina que estaba en la calle y que estaba corriendo de él, quien murió a las pocas horas en la misma escena. Él también encontró a Leo Wilson y a Dion Perry, junto con su hermana Stacy, que tenía 4 años. Se habían escondido en la parte de atrás de una camioneta y les disparó adentro de la camioneta. Era casi como un rastrojero. Se explica en qué parte del auto me refiero, a que le dispara a los niños, y Stacy recibió un balazo en la pierna, pero sobrevivió. Tuvo que estar varias horas escondida entre el cuerpo de su hermano mayor y el otro niño. Detalle escabroso. Ross Percy, el padre de Dion y Stacy, estaba conduciendo y le fue disparado en la cabeza, murió casi automáticamente. Otro vecino, Alexi Kai, fue asesinado alrededor del mismo momento. Luego Gray ingresó a la casa de Tim Jamieson, que era como como te diría, un señor mayor de 70 años, era algo así como el ebrio del pueblo. Cuando estaba de buen humor y cuando estaba sobrio era agradable con todo el mundo, y cuando estaba ebrio le gritaba a todo el mundo, incluido David Gray, por supuesto. Bueno, él vivía relativamente cerca de Gray, así que él fue atacado en su propio hogar. David se dirigió luego a la casa de otro vecino, James Dickinson, que estaba cuidando de su mascota, le disparó en el patio. Y mientras tanto, su madre, Eva Dickinson, y otro vecino suyo, Chris Cole, estaban en la calle en ese momento porque notaron el pánico y gente gritando, y Gray no pasó directamente cerca de ellos, pero desde la calle le disparó a Chris Cole, quien se cayó mientras estaba utilizando un teléfono público para llamar al 111, al 111, que es el número de emergencia de Nueva Zelanda, y le disparó a Mrs. Dickinson, que era una señora de 80 años. En ese momento, la señora Dickinson, quien recientemente había recibido una operación en su cadera, quien no podía caminar bien desde principio y que fue disparada, se arrastró
desde la calle hasta el interior de su casa e hizo la primera llamada al 111. Luego, después de eso, se volvió a arrastrar para ir a la calle a buscar a su amigo, a Chris Cole, y decirle que había llamado a la policía. Chris Cole murió después de varias horas básicamente se desangró, y Miss Dickinson recibió una medalla por su coraje, porque ella sobrevivió la masacre. El primer oficial en llegar a la escena fue el sargento Stuart Guthrie, quien era el oficial a cargo de, la seccional de policía de Port Chalmers, y también era un oficial del escuadrón del Armed Offender Squad, que sería el escuadrón de, no sería criminales, pero sí, digamos, criminales armados, básicamente. Es un escuadrón específico, especialista en la policía neozelandesa para enfrentarse a perpetradores que tienen armas, justamente. Armas de alto calibre. Entonces era el sargento Stuart Guthrie y el constable, digamos, el oficial Russell Anderson, quienes se acercaron a la cabaña de Guthrie. De hecho, se encontraron. Stuart trata de ingresar por la parte de atrás, o digamos la parte del patio de la cabaña. Digamos, se acercaron a rodear la localidad, la cabaña de Gray. Guthrie trató de observar su movimiento dentro de la casa y en un punto pierde de vista a Gray dentro de la casa. Y Anderson, el oficial Anderson, lo ve a Gray saliendo de la entrada principal de la misma, ocultándose detrás de unas dunas de arena cerca de otra de las cabañas, cerca de Gray. Guthrie se encontró con Gray saliendo de los arbustos de la oscuridad, a lo cual le grita para que se rinda, dispara un tiro de advertencia y Gray le grita que no le dispare. Por lo cual Guthrie pensó que se estaba rindiendo, digamos que se estaba entregando a la policía. Sin embargo, Gray hizo un par de disparos, uno de los cuales le impactó a Guthrie en la cabeza, matándolo de manera casi instantánea. A todo esto hay que recordar que Gray no está utilizando lentes, entonces está, disparando de manera completamente prácticamente aleatoria, disparando con objetivo de asesinar, pero realmente no está viendo exactamente qué hace todo el tiempo. Pero bueno, asesina a Guthrie en ese instante. Mientras tanto, la policía ya había logrado aislar y cerrar la entrada a Ara Moana una vez que varios de los ocupantes de los habitantes habían escapado, ya teniendo como una orden oficial que si alguno de los oficiales o el escuadrón especialista veían a Gray, que tenían la orden de disparar sin advertencia, disparar a matar. El ataque que realiza Gray tuvo 22 horas de duración. Durante la noche Gray se escondió en una cabaña, parece ser que se habría alimentado con algo que encontró ahí y se fue a dormir por un par de horas, mientras que se estaba desatando todo el caos alrededor suyo. Después de casi todo un día de estar buscando casa por casa, el escuadrón antiterrorista se encontraron con una cabaña que tenía una ventana rota, sospechosamente, y el grupo de hecho vio a Gray momentáneamente pasando por una ventana. En ese momento la policía lanzó gas lacrimógeno dentro de esta crib. Habían fallado en la anterior ocasión porque habían tirado a una ventana en la cual Gray había bloqueado con un colchón, se había tomado el tiempo de tratar de refugiarse en este lugar, pero en un segundo intento lanzaron una granada que de hecho ingresó y comenzaron a disparar dentro de la casa de manera automática. Mientras que al mismo tiempo David Gray estaba adentro yendo de un lado al otro disparándole también a la policía. Es alrededor de las 5:50 p.m., es decir, las 5 de la tarde del otro día, 22 horas después que el ataque, casi 22 horas después que el ataque comenzó, Gray finalmente corrió afuera de la casa desde la cual estaba disparándose con la policía, disparando desde la cadera y gritando a la policía: máteme, máteme ustedes bastardos. Y por supuesto se encontró con la policía disparándole a él y le dispararon 5 veces, o 5 balas impactaron. Una atravesó el ojo, una en el cuello
en el pecho y 2 veces 2 tiros en la ingle. Incluso a pesar que le dispararon 5 veces y que lo precintaron, logró romper los precintos de plástico. Se desmayó por la pérdida de sangre, porque obviamente se estaba desangrando por todos los tiros, además de que había perdido un ojo. Llegó a ser subido a una ambulancia, pero a las 6:10 p.m. Gray murió por sus heridas en la ambulancia. Y en ese momento la policía encontró en su cabaña todas estas armas, todo este gran arsenal que tenía: una Winchester calibre 22 con un silenciador, un rifle semiautomático, un Squire St. Bingman 22 calibre 22, otro rifle más, un rifle de aire, que debe ser el que usaba, el que la gente lo veía usar generalmente, porque no es un arma de gran calibre, cientos de balas calibre 22 y aproximadamente 100 balas de calibre 223. Además de que tenía 2 rifles más consigo mismo cuando la policía le disparó. Y bueno, acabó con la masacre de alguna manera. Todo lo cual, digamos, es casi para la policía de Port Chalmers, que de hecho se había acercado en más de una ocasión a la casa de Gray, fue una gran sorpresa ver armas semiautomáticas en primer lugar, y bueno, la cantidad de armas que tenía, siendo que nunca nadie supo bien exactamente dónde las tenía escondidas. Había una teoría que supuestamente él estaba aprendiendo a utilizar las armas, se había metido en una especie de bahía muy escondida, un poco alejada de Aramoana, pero no tanto, y que ahí estuvo practicando disparo, porque también se encontraron en su casa recortes, digamos como de papel, como figuras antropomórficas, que tenían disparos de balas alrededor y que también tenían como los órganos dibujados, así muy rudimentario, pero era como: acá está el corazón, acá está el cerebro y esto y aquello. Y bueno, se ve que por un tiempo indeterminado Grave estuvo fantaseando con, asesinar a otras personas, y lo logró. Efectivamente, la primera consecuencia que se vio en Nueva Zelanda, porque no es común utilizar rifles semiautomáticos. A todo esto estoy hablando de armas y debería quizás explicar por qué es tan importante el tema legal o por qué regular este tipo de armas. Lo que es un arma automática quiere decir que todo el tiempo que se mantenga apretado el gatillo, el arma va a disparar continuamente. Un arma semiautomática dispara cada vez que se aprieta el gatillo, y creo que lo manual ya sería, porque acá llegó mi conocimiento, es tenés que colocar la bala y hacer funcionar el mecanismo que hace funcionar el arma con cada disparo, entonces es más lenta. Y digamos, para lo que es la cacería, que sería la actividad que utiliza armas, que es más aceptada y que es bastante común en Nueva Zelanda, como ya había dicho, es como, digamos, no tiene sentido que una persona tenga acceso a un arma semiautomática de ninguna otra manera, a menos de que esté en la guerra o que planee matar a alguien. Y si bien no era un mercado súper abierto, sí se pudo descubrir que había varias licencias que digamos, Gray no tenía el orden. Digamos, varias licencias de armas que no tenía el orden, pero como simplemente el comercio es tan laxo, era imposible saber eso. Hablando de pistolas semiautomáticas, el rifle AR-15 es una de las pistolas semiautomáticas más populares en general en el mundo y en particular en Estados Unidos, porque es el lugar del mundo donde una persona que no tiene ningún tipo de utilidad para un arma de este calibre, de estas características, pueden ser compradas. Y el AR-15 es el arma elegida por muchos asesinos en masa. Los 2 últimos que ya mencionamos de este año, creo que justamente los 2 estaban utilizando esta AR-15. Pero bueno, esa no era la tecnología que
David Gray tenía, la mayoría era calibre 22, pero también ha sido como un arma muy popular, muy fácil de conseguir, y a veces en el True Crime al calibre 22 le dicen el calibre o el arma elegida por los asesinos, porque hay como varios asesinos de distintos tipos, desde serie como Massa, que también han utilizado esta arma, solamente por el hecho que es tan popular y tan accesible de alguna manera. Pero bueno, me pregunto también si Gray no estaba utilizando sus magros ahorros para adquirir todo eso, el arsenal que se hizo. Pero bueno, eso es solo objeto de especulación. Quiero decir algo, pero que quizás vos lo podés decir mejor. Pero es que paradójicamente después de este evento se endurecieron las medidas o sea, la legislación con respecto a la posesión de armas. Uh-huh. O sea, Sí. exactamente todo lo contrario a lo que David Gray quería. Exactamente todo lo contrario, y se convirtió es casi un asesino en masa de manual, o un subtipo de asesino en masa. Por muchos años, por décadas, David Gray fue como el asesino en masa con el mayor número de caídos. 13 que él asesinó, y bueno, si lo contamos a él, 14 por supuesto. Quien fue, superado infamemente por Brenton Harris Tarrant, australiano, quien el 15 de marzo de 2019, hace un par de añitos nomás, ingresó a una mezquita en Christchurch y asesinó a 51 personas e hirió a 40. Tarrant no llegó a ser asesinado por la policía o no se suicidó, que es algo que varios asesinos de masa suelen hacer, sino que fue capturado y condenado a pasar su vida detrás de las rejas. Muy pocos asesinos, hay algunos, pero muy pocos van a ser completamente explícitos en su deseo, en admitir que tienen pulsiones que le generan querer asesinar. Pocos lo admiten tan así. Casi siempre hay alguna especie de justificación retorcida, pero de alguna manera de darle un hilo y darle un sentido a este tipo de crímenes, aunque no lo parezca. No sé si Gray, creo que lo que distingue a Gray de Tarrant es que pareciera ser que la matanza es algo de lo cual fantaseó por un tiempo, pero ese día, ese 13 de noviembre, no estaba marcado en su calendario, ¿no? No es como dijo, bueno, hoy es el día que me vengo de esta sociedad, de este pueblo que me ha juzgado y que me ha aislado y lo voy a hacer. Sino como que tuvo un par de eventos que lo irritaron en su vulnerabilidad, que le dio sentido en esta idea súper autovictimizante que tenía de sí mismo. Y estos conceptos súper vilificados de la sociedad, de los inmigrantes, o su vecino que no era inmigrante pero que lo enfermó y que además era medio hippie, bla bla bla, un montón de cosas, los vecinos que lo acosaron porque pensaban que era un pervertido, y simplemente el encuentro con Gary, sea lo que sea que discutieron, fue como la gota que rebalsó su vaso y que decidió que era su momento de sacar todo su armamento, pintarse la cara de comando, que no es un detalle menor, y lanzarse a asesinar a todos sus congéneres. Y luego esperar que la policía lo asesine, porque fue eso es lo que es, la expresión en inglés es suicide by cop, o sea, suicidio por policía, o sea, cometer el suicidio mediante la policía, que es como ir, matar a un par de personas, tener un arma grande, amenazar a la policía y bueno, ellos te tienen que matar. Es como si la policía no te dispara en ese momento, es como que están haciendo. Y era lo que él quería y lo que consiguió, de hecho. Es como si el asesinato en masa fuera una especie de olla a presión que se consume a sí misma. Es como que el asesino está tan... Pareciera, esto es muy superficial, pero como está tan quemado, tan sumido en esa ira que ni siquiera su propia vida tiene sentido. Es como que después de realizar la masacre es como esta es la cereza del postre. Eso es casi para lo que estuvieran. Para eso y para que la policía acabe con ellos. O acabar ellos mismos con su vida. Bueno, como en los diferentes casos de mass shooters,
hay como diferentes hipótesis, interpretaciones acerca de cómo tomarlos, cuál fue la causa. Y en este caso, algunas hipótesis lo que dicen es que en realidad era un potencial paciente psiquiátrico con algún tipo de dolencia de salud mental, algún tipo de patología no descubierta, y que al no ser tratado, eso lo llevó a un cuadro, sea de delirio, de paranoia o algo así, que lo terminó llevando a esta situación de explosión de ira. También hay otras hipótesis posibles, pero tengo entendido, Euge, que vos no estarías muy de acuerdo con esta hipótesis. Claro, si es, si mal no recuerdo, esa es una opinión profesional que está en el libro de Bill O'Brien, el policía que formaba parte del escuadrón, estuvo activo cuando Gray hizo el tiroteo. Sí, que tira como un diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Tomando en parte el hecho de que evidentemente Gray padecía cierto tipo de paranoia, pero es como muy difícil hacerlo porque más allá de esa vez, esas ocasiones en las cuales vio a un psiquiatra cuando tenía 18 años, no recibió ningún tipo de tratamiento en ningún momento. Entonces es como, ¿qué evidencia hay para asumir eso? Lo que yo tengo entendido es que, y es como muy importante hacer esta distinción, porque a veces con este tipo de tiroteos en masa, y más en particular con perpetradores que son explícitamente de derecha o que tienen ideas racistas de este tipo y tal, a veces en los medios se lo suele tratar como se suele patologizar al criminal siempre, digamos, en general. Pero en este tipo de criminales, de patologizarlo automáticamente, en vez de ver qué era su consumo y qué era su ideología, y si de hecho tenía una ideología que de alguna manera lo permitía justificar, o permite a muchos asesinos justificar las atrocidades que hacen. Y lo que pasa es como esquizofrenia es como una especie de diagnóstico, quizás el que tiene más la connotación negativa, es como que el loco, creo que el estereotipo del loco sería como una persona que dice cosas que no son coherentes, no se baña, no puede mantenerse a sí mismo y que es peligroso. Es casi como la idea estereotipada que por ahí el sentido común tiene de lo que es esquizofrénico, cuando en realidad en general cualquier tipo de diagnóstico, la violencia no es parte del criterio de síntomas. Quizás con desorden antisocial de la personalidad es como el antisocial, que es digamos de donde salen los términos como psicópata o sociópata, que son también tienen sus particularidades. Es como sería lo único en el cual tenés uno de los síntomas para entrar, para ser diagnosticado con eso, que es, sí, violencia física o no tener interés por el bienestar propio o el ajeno. Eso sería lo único. Pero la esquizofrenia es como lo que lo hace característico es tener pensamiento mágico, a veces ideaciones de paranoia, comportamiento muy desordenado y una ruptura total o casi total con la realidad. No voy a decir total porque hay personas que son esquizofrénicas y pueden ser funcionales, pero en general siempre tiene que ver con tener tratamiento, obviamente, y medicina. Y yo como un poco lo rechazo porque Gray era extraño de alguna manera. No sé si decir que era neurotípico, pero para mí lo que tenía que ver con él no era tanto de que su cerebro no le permitía, o porque estaba alucinando permanentemente y por eso no podía mantener un trabajo, por ejemplo. No es ese caso que podría ser algo más esquizofrenia. Era más bien como no pareciera no tener interés en mantenerse a sí mismo y estar de alguna manera cómodo en la postura que había asumido, como vivir apenas con lo básico, recibiendo el sueldo de desempleo, y es como que creo que de alguna manera él elegía vivir así. Y una persona que está en psicosis, que ha roto su lazo con la realidad, como que no elige realmente hacer lo que hace. Es como medio difícil también explicar de nuevo porque yo no soy psiquiatra, pero creo que la paranoia que tenía Gray y la hostilidad que sentía hacia las otras gentes no venía por una idea
un delirio constante que estaba. En general la esquizofrenia se comienza a ver en la adolescencia, ¿no? Sino más bien como una manera que tenía él de ver el mundo y de verse a sí mismo, una manera bastante, bueno, con mucho resentimiento, pero un resentimiento como justificado por la ideología por la ideología de derecha, digamos, no es que él tenía un problema personal con los inmigrantes asiáticos, no, es que los inmigrantes asiáticos inherentemente son malos en su idea y venían a Nueva Zelanda a quitarle su trabajo y quizás lo echaron porque no se llevaba bien con el resto, no sé, eso es lo que no sabemos. Pero de alguna manera me parece un poco narcisista en su manera de ser porque es casi como si se viera como una víctima constante del resto del mundo y a veces realmente no, a veces fue victimizado y eso lo tengo que decir, fue victimizado injustamente, eh, pero también era simplemente su manera de ser, era como muy una idea de lo que está bien y está mal y una idea de cómo tiene que ser la nación o cómo tienen que ser las parejas y cualquier cosa para él era como una especie de ataque a sus ideales conservadores. En ese sentido me parece narcisista de alguna forma. Yo creo que hay en esta tendencia a la búsqueda de una patología sí o sí en quienes cometen este tipo de actos terribles, también es una forma como de, si bien seguramente hay muchos casos que sí, de casos de mass shooters o de asesinos seriales, puede ser que estuvieran aquejados por alguna dolencia de índole mental o psíquica, pero creo que la búsqueda automática de algún tipo de patología es Ujú. una forma cómoda que tiene la sociedad de tratar de entender cómo se llegan a eso, o sea, de aceptar y tratar de revertir que en nuestras sociedades esas cosas pueden pasar sin necesariamente ser algo patológico o fuera de la normalidad. Y una expresión muy extrema, es obvio, ¿no? Es lógico que, porque son actos terribles y extremos, pero que a la misma vez yo creo que en algún punto son parte. Lo que hablábamos de los mass shooters de estas semanas en Estados Unidos, la cantidad de tiroteos de esa índole que hay en Estados Unidos es una cosa atroz y no pueden ser todos locos sueltos o extremistas delirantes. Ujú. No, hay la sistematicidad conforma una normalidad a este punto. Y en ese sentido me parece que es necesario buscar cuáles son las causas y las condiciones de posibilidad de eso. Alguien que no tiene acceso a armas o que no puede tener acceso a armas tampoco va a generar toda una... Es más improbable que genere toda una fantasía en donde la posesión de armas es lo que lo hace ser más poderoso, más digno y la fantasía de matar a otra gente es algo que lo va a hacer sentir realizado. Y no digo una fantasía delirante, sino una fantasía como la que podemos tener vos o yo, eh, Sí, o cualquiera. sí, es como una de grandiosidad, like a grandiose fantasy, como buscar ser excepcional de una manera infame, si se quiere, y suena retorcido porque no creo que es lo que estaba buscando Grey, creo que Grey estaba buscando revancha, pero en otros casos suele suceder de asesinos, algunos en masa, otros que no, que buscan ser excepcionales eh, mediante ser infames, como por Mm. ejemplo siendo asesino en serie o asesino en masa. Pero sí, totalmente, es como lo que vos decís, es como buscar la patología, patologizar algo en vez de pensar, bueno, qué es lo que genera la sociedad, qué es lo que hacemos como sociedad, o todas Porque las además, sociedades. porque además, si la sociedad le busca como única explicación la situación individual, no, tal persona estaba loca y por eso hizo esto, se desresponsabiliza como sociedad Ujú. de que también, lamentablemente, pero dentro de nuestra sociedad ocurren ese tipo de cosas. Y si bien esas son expresiones extremas, que alguien agarre y mate a todos sus vecinos, como en este caso, eh, hay niveles menores de violencia que sí están tolerados en nuestra sociedad o que son vistas como algo menos fuera de lo común, Ujú.
sea otro tipo de ataque. O sea, si un tipo agarra y se agarra las piñas con su vecino, eso es algo que, bueno, quizás puede ameritar que se llame a la policía o algo así, pero no es tomado como algo muy fuera de lo normal. O si alguien tiene expresiones racistas, por ejemplo, o xenófobas. Estos casos extremos, en donde eso se lleva a matar a esas otras personas, son parte de la misma lógica, llevada al extremo, pero son parte de la misma lógica. Y si no se lo ve así, la sociedad se responsabiliza y no se lo toma como algo que es necesario abordar para evitar en el futuro. Claro, claro, exactamente. Sí, por eso quería poner cierto acento, porque en este caso, en el caso de David Gray, es como si te pones a leer los libros y meterte en profundidad, comenzás a encontrar la importancia o todo, digamos, qué tan adentro estaba metido en esta literatura de survival y qué ideología es la que propone, o bueno, ya los autores como Kurt Saxon, que es nazi confeso. Me hiciste acordar un super gran detalle que tenía que mandarte, que es que cuando se encuentra, cuando la policía entra a la cabaña, entre todos sus libros también encuentran una pintura al óleo que hace Gray, a la cual llamó Paz, y que muestra como lo que parece ser una manifestación de personas por un lado, con así signos de paz, con los dedos en B, que cuando, bueno, en ese entonces simbolizaba, bueno, creo que para los 70 en Estados Unidos era amor y paz. Y del otro lado como un montón de tumbas y una cabeza gigante de Adolf Hitler con una esvástica. A la Y, miércoles. y una figura crucificada, ¿no? No te había mandado la foto de esa. ¿Pero lo había pintado él? Sí, lo había pintado él. Detalle no menor, que si él no se llamaba nazi, creo que era solamente le daba un poquito de vergüenza. También pienso en Gray, creo que te lo dije antes, me parece que era como este volcarse, esta idea súper aguerrida, militarizada del hombre, súper macha, en el sentido más patriarcal de lo que es ser macho, lo que quiere decir ser hombre, como ir a la guerra, ser fornido, ser capaz de sobrevivir en la intemperie, no necesitar a nadie. Hablando de fantasías, digamos, sería la fantasía de ser Rambo, con la única diferencia que Rambo no mataba civiles, digamos. Se enfrentó contra el ejército de Estados Unidos justamente. Este identificarse de él, usar las ropas militares en todo momento, con la cultura militar o con esta cultura súper macha de extrema derecha y ver que la realidad de cómo era su ser, más allá del hecho atroz que cometió, que ni siquiera es de macho, simplemente es un asesino, parecía no ser realmente, no encajar tanto con una idea de un hombre súper patriarcal, porque en la idea del hombre súper patriarcal, el hombre superpatriarcal es como seguro de sí mismo, no duda de nada, no es vulnerable, no se toma las cosas a pecho y pareciera que David tenía cierto hábito de sentirse un poco vulnerable o sentirse ofendido por ciertas cosas o se sentía atacado de alguna manera. También me pregunto cuánto ese querer aislarse de la sociedad era una especie de mecanismo muy poco sano para no presentarse vulnerable de alguna manera. Y no quiero entrar al estereotipo de, el asesino que es triste y sentámonos de tristes por el asesino, porque es como otro lugar común. Como decir, ay no, el que asesinó es porque, no sé, tuvo un mal día, le dolía el diente o tenía un mal vínculo con sus padres y por eso asesinó. Es como, sería lo contrario a patologizar, es como la completa disolución de la responsabilidad del asesino. No quiero hablar de Sí, eso, sí, entiendo. pero estoy hablando de ese no sé si es una contradicción, pero es como esas dos ideas o esas dos maneras de ser masculino que como pensaba a veces que pareciera casi una compensación, esta fantasía grandiosa de vengarse, de retomar el poder, de tener, de ejercer poder al asesinar a sus vecinos, como muy contrarrestante con esta idea que tenían algunos vecinos que le parecía un excéntrico pero que estaba todo bien,
otros que pensaban que era una especie de pervertido, un solterón que robaba calzones. Y luego, no sé, lo que realmente era David, que quizás a veces me pregunto si él pensaba que tenía síndrome de fatiga crónica, pero en realidad estuvo deprimido por años y solo y padeciendo, sufriendo, pero en vez de aceptar el dolor, suena re hippie, pero en vez de aceptar eso, en vez de, no sé, buscar ayuda cuando perdió a su madre, en vez de admitir que estaba solo, lo que sea, es como convertir, sublimar esto en esta fantasía violenta de ser Rambo y pintarse la cara y... También la posibilidad de la pertenencia al mundo de la obsesión con las armas y todo eso como una forma de construir una masculinidad que no le estaba resultando tan fácil en un mundo, bueno, que tiene muchas exigencias para lo que significa ser hombre y ser masculino. Lamentablemente, si ese fue el caso, como que no la recomiendo como forma de pertenecer, la verdad. No recomiendo las armas semiautomáticas, la No verdad. recomiendo las armas semiautomáticas ni ser un asesino serial. Sí, ni leer. Creo que podemos estar de acuerdo desde esta edición del podcast de que no recomendamos a nadie ser un mass shooter ni un asesino serial. No recomiendo leer Soldier of Fortune. Eso. Tampoco. Dije que quería decir Soldier of Fortune es solo de fortuna. Es una manera fancy y elegante de decir mercenario. Básicamente. Sí. Y bueno, son otros aspectos que se ve cuando ves el crimen y ves porque digo que me interesa tanto meterme y verlo, porque si no es como, sí, mucha gente lo conoce, además Dan Edin, la ciudad donde estoy está ahí nomás y es como mucha gente, es testigo, si es que no lo conocieron a David o a su familia. Y entonces es como que sí, se volvió loco un día. Entonces queda como eso, como toda esta complejidad y queda como, sí, es como que tenía armas y un día se enojó con su vecina y sí, decidió matar a todo el mundo. Y no exactamente, un poco sí, pero no. Y leyendo el libro de Benseman es como que se tira una observación acerca de, bueno, el duelo, la importancia de acceder a salud mental y utiliza una expresión como hablar del New Zealand Man, como que se juntaba a hablar con sus amigos acerca de lo que es ser el hombre de Nueva Zelanda y cómo hace como el ser duro, el no tener debilidades, el no tener vulnerabilidades. Y digo, bueno, tenía un buen punto este autor en eso, pero no se explayó tanto. Después de todo, él estuvo cubriendo el crimen en ese momento, pero creo que tenía un buen instinto cuando comenzó a hablar de esto. ¿Recordás qué fue lo que hicieron los vecinos de Ara Moana una vez que la masacre terminó un par de días después? Luego, unos días después de la masacre, cuando, bueno, o sea, ya se sabía quiénes eran los que habían sido asesinados y había otros que estaban siendo atendidos en el hospital, los vecinos fueron y quemaron la casa de David Gray. Y los hermanos de David Gray como que dijeron, bueno, todo bien, como que no, o sea, como que se hicieron un poco lamentablemente responsables de lo que había hecho su hermano y no pidieron que apaguen el incendio. Sí, creo que ellos ni siquiera vivían en Ara Moana y fue algo muy espontáneo varios días después. De hecho, hay grabaciones, está en film, cuando los vecinos, bueno, lo prendieron la cabaña a fuego como una especie de gesto de... Viste que dicen que el fuego purifica, bueno, no sé si purifica, pero fue una especie de acto colectivo de hacer eso, aunque también es un poco borrar el hecho que David alguna vez estuvo ahí. Y es, no sé, me parece tan extraño prender una casa a fuego. Y además que todo el mundo, toda la comunidad colectivamente se estuvo de acuerdo en eso de alguna manera. Ni siquiera lo estoy juzgando. Es muy curioso. Y la cabaña tenía un sobrenombre que se lo puso David. El nombre que le puso significa el trono de Odín, o sea, del dios de la guerra,
para la mitología escandinava, digamos. No sé decir la pronunciación porque ni idea de literatura escandinava, pero el nombre que le puso la cabaña era Hildisgalf, or something like that, Mira. que es el nombre del asiento del dios Odín. Julian, la vecina, la pareja de Gary, le preguntó a David Gray, varios años antes de la masacre, qué quería decir el nombre de su cabaña, Hildgrímslaf. Y David le dijo así como misteriosamente, no sé si misteriosamente, pero no le dijo lo que era, le dijo, algún día vas a saber. Bueno, no sé, también te puede gustar la literatura escandinava y no querer matar a tus vecinos o a nadie. ¿Podemos no matar a nadie también? Bueno. Bien. Bueno, un gusto compartir esta charla de 3 horas y media con vos, Santi. ¿Cómo te pueden encontrar los escuchas en las Me, redes? me encuentra como Santi Siskin en todas las redes sociales. En Instagram, en YouTube y en Twitter, Santi Siskin con K. Perfecto. Si a alguien le interesa tener mini super concentrados análisis de política nacional y un poco internacional, con esta vocecita que escuchan del otro lado, vayan a buscar a Santi. Y no sé si decir si lo disfrutaron porque me parece medio raro. Yo siempre lo digo en algunos episodios, como espero hayan disfrutado la narración, no sé, porque disfrutar del crimen es medio extraño, pero espero hayamos pensado. ¿Pensamos? ¿Reflexionamos? ¿Qué sé yo? Bueno, Santi. Bueno, Hasta la próxima ocasión. Gracias por venir, gracias por hablar. gracias por la invitación. Y que tengas una buena semana. Espero que tu Igualmente. diente se mejore. Dale, gracias. Hasta el Bueno, próximo muchas gracias, episodio. Euge. Nos vemos. Bye. Chao, chao. Chao.